Lectura del libro del profeta Isaías. Aquel día se entonará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, el Señor le ha puesto como salvaguardia muros y antemuros. Abran las puertas para que entre una nación justa que se mantiene fiel. Su carácter es firme y tú la conservas en paz, porque ella confía en ti. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Él doblegó a los que habitaban en la altura, en la ciudad inaccesible, la humilló hasta la tierra, le hizo tocar el polvo. Ella es pisoteada por los pies del pobre, por las pisadas de los débiles. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que pone por obra la voluntad del Padre que está en el cielo. Jesús compara a esta persona con aquel que construye su casa sobre roca, que a pesar de los embates del mundo, del viento huracanado, de la lluvia, de los torrentes, no se destruye, sino que queda en pie. Y es que la fe tiene esa misión. No podemos considerar solamente la fe como una adhesión afectiva al Señor. A veces incluso esta llega a emocionarnos y produce en nosotros actos de piedad. Eso está bien, pero no es suficiente. La fe verdadera es aquella que se materializa, aquella que se hace obra concreta, aquella que de verdad puede testimoniarse en lo cotidiano, en todos los días. Y estas obras, las más preciosas, son por supuesto las obras de caridad, las obras de amor, aquellas que se entregan a los demás para el bien de los demás. Por eso los verdaderos creyentes son aquellos que, como Cristo, dan su vida, la entregan siempre. Aquellos que viven para otros, que ya no viven para sí mismos, sino que han aprendido a vivir para aquel que los llamó, que los salvó, que los reconcilió, que han aprendido a vivir para Dios mismo, sirviendo a los demás. Estas son las obras concretas, es lo que estamos llamados a vivir, lo que estamos llamados a producir, para que nuestra fe cristiana brille realmente en el mundo y sea un testimonio claro de cómo Cristo verdaderamente salva. Por eso, pongamos todo de nuestra parte por ser de esos creyentes. No nos quedemos solamente en actos de piedad, en una fe subjetiva, en algo que se quede en el interior, en la intimidad, sino que en verdad hagamos de nuestra vida un testimonio elocuente con nuestras obras de nuestra adhesión a Jesús.
Poco a poco, nuestro primer maestro en el Adviento, es decir, el profeta Isaías, nos va educando en las promesas de Dios y educando en cómo hay que prepararse para recibir esas promesas. Veíamos en el texto de ayer, capítulo 25 de Isaías, la abundancia de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Nada menos que retirar los males y traer sus bienes. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero, ¿cómo tenemos que prepararnos nosotros para que eso suceda? Ahí es donde entran las lecturas de hoy. El capítulo 26 del mismo profeta Isaías nos habla de un pueblo justo que observa la lealtad. Un pueblo que ha puesto toda su confianza en el Señor. Ese es el pueblo que va a recibir semejantes bienes. Ese es el pueblo que se va a saciar de los bienes del Señor. Y luego, en el texto del Evangelio, tomado de San Mateo, capítulo 7, encontramos que Jesús dice que no basta con decir Señor, Señor, sino que hay que hacer la voluntad del Padre Celestial. Hay que hacer la voluntad de Dios. Una vez más, destaquémoslo. Es la primera lectura, es Isaías el que marca la parada. Es un gran maestro y la iglesia no quiere perder la esencia, el núcleo, la nuez de su enseñanza. El pueblo tiene que prepararse para recibir los bienes de Dios. En varias ocasiones me ha gustado hacer la comparación con lo que sucede entre el hambre y el alimento. Dios trae un alimento nuevo, pero ese alimento nuevo, nutritivo, delicioso, solo será apreciado y solo será recibido por aquellos que tengan hambre de él. Entonces pensemos en lo que puede suceder, por ejemplo, con una mamá y el hijo. A veces el niño, si es pequeño sobre todo, lo único que quiere comer es dulces, golosinas. Y la mamá quiere darle un alimento mejor. Está bien que coma algún dulce, pero la mamá quiere darle algo más sustancioso. Quiere darle, como se dice, comida de sal. Pero si el niño está repleto de sus dulces, no va a querer comida de sal. Es necesario que tenga hambre de esa comida de sal. Y cuando el niño tiene hambre y se le sirve, por ejemplo, esa sopa o se le sirve ese filete de carne, entonces su paladar lo degusta y su cuerpo lo recibe con gratitud. Pero es porque ya tiene hambre de ese alimento. Es decir, se ha preparado. El Adviento es maravilloso, pero el Adviento no es solo oír historias sobre lo que Dios puede hacer. El Adviento es comprender que también nosotros nos ponemos en camino. Acuérdate lo del hijo pródigo. Se puso en camino. El papá también caminó y entonces se abrazaron cerca de la puerta de esa casa. Que Dios el Señor nos regale un santo Adviento para que podamos apreciar sus bienes, para que nos sepan delicioso y podamos nutrirnos de su generoso amor. Bueno, mis hermanos, la palabra fundamental, la palabra central el día de hoy es firmeza. La primera lectura nos habla de una construcción firme. Tenemos una ciudad fuerte,
ha puesto para salvarla murallas y baluartes, una ciudad bien construida, firme. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio nos habla también de un contraste entre aquellas personas que son como una casa firme, edificada sobre la roca, y otras personas en cambio que son como una casa mal hecha, una casa que pronto se agrietará y caerá, y esa casa está edificada sobre arena. Así que la palabra para hoy es la palabra firmeza. Y como estamos en el tiempo de Adviento, el mensaje que nos quiere transmitir la Iglesia es que si asumimos, si tomamos en serio a Jesucristo, si tomamos en serio sus promesas, sus palabras, sus mandamientos, y sobre todo, si tomamos en serio el amor que ha tenido por nosotros, entonces, mis hermanos, experimentaremos la firmeza de la casa que fue edificada sobre la roca. Es un mensaje muy sencillo, pero es muy profundo y es muy necesario. En Cristo, solamente en Cristo hay esa firmeza. Solamente en Cristo está la firmeza que a veces necesitamos o que echamos de menos. ¿Qué es lo contrario de la firmeza? La debilidad, la fragilidad, la precariedad. Todo eso es contrario a la firmeza. Y resulta que estas otras palabras, las que son contrarias a la firmeza, son las palabras que lamentablemente caracterizan muchas de las realidades, instituciones e incluso personas que conocemos. Baste mencionar el caso del matrimonio. Los matrimonios que conocemos hoy más parecen casa sobre arena que casa sobre roca. Son uniones temporales. Muchos matrimonios, antes de casarse, lo primero que hacen es firmar capitulaciones para que quede de una vez listo el divorcio, que se sepa de una vez qué va a ser lo tuyo y qué va a ser lo mío, y que no haya problemas de platas. Lo cual significa que las personas entran a la institución del matrimonio ya con la idea de que esto es muy frágil, esto se puede caer en cualquier momento, esto no tiene firmeza. Ahí se ve que este mensaje del día de hoy es tremendamente importante para nuestra vida. Porque si miramos esos mismos matrimonios, podemos hacer esta pregunta: ¿qué lugar ocupa el Señor Jesús en la vida de ese novio o de esa novia que se están casando? Y no nos digamos mentiras, en muchos casos la respuesta es más bien desoladora. Cristo no ocupa mayor importancia, no tiene mayor lugar en esa institución, en ese hogar que se está formando. No es extraño entonces que faltando la roca, que es Cristo, lo único que queda es la arena, y la arena se la lleva el viento de la pasión, el viento del desánimo, el viento de las tentaciones. Cuando no está Cristo en la vida, cualquier viento nos lleva a cualquier parte. Así lo enseña, entre otros, el apóstol San Pablo en el capítulo 4 de su carta a los Efesios. Ahí nos dice San Pablo que él quiere que nosotros ya no seamos niños llevados al retortero por cualquier viento de doctrina, que el viento no nos mueva. El viento puede mover el polvo de la calle, pero el viento no va a mover la roca firme del cimiento. Si nuestra vida está edificada únicamente sobre arena, cualquier ventarrón de dificultad o de tentación va a acabar con nosotros. No es solamente el matrimonio el que se encuentra a veces agrietado. En la vida religiosa sucede lo mismo. Sucede que hay personas que ingresan a la vida religiosa y duran unos años y después dicen: no, ya no tengo vocación, se acabó, me salgo, me voy. Hay sacerdotes, tenemos casos dolorosos, conozco más de uno,
Sacerdotes que después de un tiempo les llega un viento de tentación, les llega una crisis, una dificultad y caen estrepitosamente. De aquí tenemos que aprender algo. No son las cosas exteriores, porque uno puede llevar un hábito y uno puede haber celebrado la Santa Misa, pero eso no será suficiente. Tiene que ser tu corazón el que se haya puesto en Jesucristo. Hay que entrar en la intimidad del corazón y decirle a Jesús: pongo mi vida en ti. No es el esplendor de una boda, no es el esplendor de una ordenación sacerdotal. El problema está en el corazón. ¿Dónde está tu corazón? Si realmente lo has puesto en Jesucristo. Este es el mensaje de hoy, la firmeza. Pero todavía podemos aprender un par de cosas más de las lecturas que hemos oído. Observemos con más detalle la primera lectura, que fue tomada del libro del profeta Isaías. En esa lectura, como ya dije, se menciona una ciudad fuerte, pero también se hace un contraste entre la ciudad fuerte y la ciudad que se ha derrumbado. Vamos a mirar cómo es. Dice aquí: confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura y a la ciudad elevada la humilló hasta el suelo, la arrojó al polvo y la pisan los pies del humilde. ¿Cuál fue, de acuerdo con esta primera lectura, cuál fue la ciudad que cayó en ruinas? La ciudad altiva, la ciudad arrogante, la ciudad orgullosa. ¿Y cuál fue la victoria de Dios? Según termina diciendo el texto de Isaías: los pies del humilde caminan sobre las ruinas de la ciudad orgullosa. La humildad prevalece sobre el orgullo. La sencillez de corazón tiene victoria sobre la arrogancia. Ahí hay una enseñanza para nosotros, porque aquí descubrimos que la fragilidad proviene precisamente de la vanidad y del orgullo y de la arrogancia. Es que examinemos qué es el orgullo. A veces utilizamos como un sinónimo del orgullo la palabra altivez. Una persona altiva. La palabra altivez viene, por supuesto, de altura. La persona altiva, la persona arrogante, es la persona que cree que está muy alta y que mira a todos los demás como chiquitos, bajitos, despreciables. ¿Qué nos enseña la primera lectura? Que cuando nosotros nos volvemos altivos, cuando nosotros nos exaltamos y nos ensalzamos y creemos que somos gran cosa, en esa altura somos infinitamente frágiles. En esa altura estamos preparando el desastre. En esa arrogancia estamos a punto de caer. Así que para encontrar el verdadero cimiento, lo primero que hay que desechar es el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la altivez. Todo aquello que nos lleve a endurecernos ante la palabra de Dios y todo aquello que nos lleve a despreciar especialmente a los pequeñitos, a los pobres, a los enfermos, a los preferidos, predilectos de Dios. Porque hay que saber que cuando nosotros despreciamos al pobre, al pequeño, al humilde, estamos despreciando a los que Dios más ama. ¿Cuáles son los predilectos de Dios? Pues si miramos el Evangelio, ¿cuál es la gente que está siempre cerca de Cristo? ¿Andaba Cristo codeándose con los arrogantes, con los señorones importantes que se creían gran cosa? Jamás. Los predilectos, los muy amados de Cristo, son siempre los pequeños,
los que tienen necesidad y los que ponen su confianza en Dios. Entonces ahí tenemos una ruta para encontrar en dónde está la ciudad firme, y ahí encontramos también un método para evitar todo aquello que pueda destruirnos. El gran secreto está en la humildad. Se trata de reconocer lo que somos. Se trata de reconocer que solo Dios es grande, y se trata de reconocer, como dice San Pablo, que tienes que no hayas recibido. Así que ya vamos en 2 enseñanzas para hoy. La primera es que solo tendrá firmeza aquella persona, aquella institución, aquella sociedad que sepa entregarle el corazón a Jesús, que sepa afianzarse en Jesucristo. Eso es lo que tendrá firmeza. Lo demás será como oropel, a lo demás lo tumbará cualquier ventarrón. La segunda enseñanza: cuidado con el orgullo, cuidado con la altivez, cuidado con que se nos olvide que todo lo bueno que tenemos es simplemente un regalo que Dios nos ha dado, o si digo mejor, un préstamo que Dios nos ha hecho para que lo administremos en favor de los más pequeños y de los más pobres, porque esos son sus consentidos, esos son sus mimados. Y bueno, del Evangelio todavía podemos obtener otra enseñanza. Jesús dice: entrará en el reino de los cielos el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hemos dicho que hay que poner el corazón en Jesucristo, pero poner el corazón en Jesucristo no es un asunto solamente de sentimientos o de palabritas. La Biblia nos advierte contra el peligro de aquellos que alaban a Dios con sus labios, pero tienen el corazón lejos de Dios. Y también la Escritura nos advierte contra la falsa confianza de los que dicen: tenemos el templo del Señor, pero no cumplen lo que el Señor quiere. Así que el cuadro completo del día de hoy es todavía más hermoso. La verdadera roca, Jesucristo. Nuestra consigna: darle el corazón a Jesucristo, evitando todo orgullo y realizando en nuestra vida eso que Jesús nos ha dicho, eso que Él nos ha mostrado. La firmeza no está en que yo sienta cosas muy bonitas hacia Jesús, es que lo admiro tanto, es que me parece un gran hombre, es que sus enseñanzas son muy sabias. No basta con sentimientos positivos de alabanza hacia Jesús. Es necesario tomarlo como punto de partida, como referencia real de nuestra manera de vivir, amar y actuar. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que pasar por el filtro de Jesucristo toda nuestra vida. ¿Le gustan a Jesús mis amistades? ¿Le gustan a Jesús mis conversaciones? ¿Le gustan a Jesús mis distracciones, la manera como yo descanso? ¿Le gusta a Jesús el modo como me gano el dinero? ¿Le gusta a Jesús el modo como trato a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo? Pasar por el filtro de Jesús toda nuestra vida es tener el firme propósito de seguir su voluntad, hacer caso a sus mandamientos. Cuando nosotros pasamos por el filtro de Jesús nuestra vida, evitando toda arrogancia, fundando nuestro corazón en Él, ahí encontramos la firmeza. Si por el contrario no seguimos ese camino que Él mismo nos ha mostrado, nada de extraño tendrá que nuestras parejas, matrimonios, familias, instituciones se agrieten y eventualmente caigan. Hermanos, que esta Eucaristía sea un punto de partida. Si estás hoy aquí, no es por casualidad. Viniste aquí para encontrarte con Jesús, muy cerca del regazo de María. Viniste aquí
para encontrarte con el Señor de tu existencia. Viniste aquí esperando una palabra y el Señor te está dando esa palabra. La palabra es: confía en mí, pero de veras, haciendo caso a lo que te digo, fundando tu esperanza únicamente en mis promesas.